Pablo Iglesias pide que vayan a votar los ciudadanos de todos los barrios de trabajadores de Madrid, y pone como ejemplo al barrio de Salamanca, donde siempre hay un alto porcentaje de participación, pero de votos de derechas. Cuando hablamos de vivienda, hablamos probablemente de uno de los temas más importantes para comprender cómo funciona el poder. Cuando se anunció esta candidatura, unas pocas horas después, un portal inmobiliario que aparentemente no habla de política, publicó inmediatamente un titular que decía: ¿cómo afectaría el mercado inmobiliario en la Comunidad de Madrid si Podemos estuviera en el gobierno de la Comunidad de Madrid? Dices, vaya, para no hablar de política habéis tardado bastante poco tiempo en reconocer que a lo mejor cambia el gobierno en la Comunidad de Madrid y que hay que ponerse las pilas. ¿Qué es Pisos.com? Pisos.com es propiedad de Vocento. Vocento es conocido por ser los dueños del diario ABC, de por lo menos 14 periódicos regionales, y cuando uno mira la estructura de propiedad de Vocento, ve que los principales accionistas son la familia Ibarra. Banqueros desde generaciones, un apellido asociado al BBVA. Y el segundo accionista se llama García Paramés, ha sido calificado como el Warren Buffett español, es uno de los tipos más hábiles en lo que se refiere a la gestión de inversiones. Y dices, claro, estos no se equivocan, esto es política con mayúsculas. Cuando se visualiza la posibilidad de que haya un gobierno distinto en la Comunidad de Madrid, entonces ya no es lo que diga el ABC o el norte de Castilla, es Pisos.com. Y claro, cabría preguntarse qué es lo que hay que hacer con la situación de la vivienda en Madrid y en particular en lo que se refiere a los alquileres. Y hay algunos datos que son muy llamativos y que me vais a permitir leer. Entre el año 2015 y el año 2020, los alquileres han subido un 57% en Madrid. En el año 19, los madrileños dedicaban, de media, el 55% de su salario a pagar el alquiler. En el caso de los datos de la gente joven ya es escandaloso porque los alquileres están por encima del sueldo que cobran los jóvenes en la Comunidad de Madrid. 7 de los 20 municipios de toda España donde los alquileres son más caros están en la Comunidad de Madrid. Y alguien dirá, pues eso debe ser Pozuelo, ¿no? No. Pues ciudades como Móstoles, Getafe o Alcorcón. En el año 19 se produjeron casi 5.000 desahucios en la Comunidad de Madrid por impago del alquiler. Claro, uno comprende por qué Pisos.com se preocupa, porque nos conoce, porque sabe lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona y lo que está haciendo, porque conoce nuestras políticas de vivienda en la Comunidad Valenciana, porque me vio firmar junto a Pedro Sánchez un acuerdo de gobierno que decía específicamente que había que regular el mercado del alquiler y porque siguen muy encima las negociaciones que por nuestra parte está encabezando la ministra Belarra para que se cumpla un acuerdo que se firmó ante los ciudadanos con respecto a los alquileres. Nos conocen y entonces hablamos de política de verdad cuando estamos hablando de vivienda. Y claro, es que hay argumentos que son muy difíciles de rebatir. De hecho, este es un tema que a la derecha le incomoda enormemente. Hay una razón clarísima y que a mí no ha sabido rebatirme nadie todavía, que es lo que dice el artículo de la Constitución española número 47. Os lo voy a leer. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Cuando leía este artículo de la Constitución en el Congreso de los Diputados, la bancada de la derecha abucheaba. Es como, oiga, que no es el manifiesto comunista lo que les estoy leyendo la Constitución española. Rojo, bolivariano. Pero oiga usted, ¿qué es la Constitución española? Pues algún rojo habría escribiéndola si hay un artículo como ese. Es el artículo 47 de la Constitución española. La segunda razón por la que es evidente que hay que regular el mercado de los alquileres
es porque funciona regularlo. Cuando se han aplicado medidas regulatorias en muchos países de Europa, se ha comprobado que eso funciona. Y además no hay que irse tan lejos. Cuando el Ayuntamiento de Barcelona ha podido regular el mercado de los alquileres y limitar los precios en algunas zonas, pues ocurre algo que es muy evidente, que bajan el precio de los alquileres y, por lo tanto, crece el número de alquileres que se producen. Habría una tercera razón que debería, además, convencer a los defensores de la economía de mercado, de la economía de libre empresa. Que bajen los precios de los alquileres favorece al consumo. ¿Qué significa que favorece al consumo? Que cuando hay alquileres más bajos, la gente gasta más. Gasta más en la panadería, gasta más en el comercio del barrio, gasta más en el bar. Es decir, es una medida que favorece, por ejemplo, a la hostelería, bajar los alquileres. Y entonces cabe preguntarse, ¿quiénes son los sectores a los que no les interesa que se regulen los alquileres? Los grandes propietarios. Y explicaba muy bien Ada quiénes son los grandes propietarios. En la ley que estamos negociando, nosotros decíamos los propietarios de más de 10. De más de 10. ¿Quiénes son los propietarios de más de 10? En muchos casos, bancos, fondos de inversión, fondos buitre y, digamos, sectores que representan a una minoría. Porque ¿quién gana? ¿Quién obtiene beneficios si los alquileres estén muy altos? Pues exclusivamente esos sectores que además no tenemos ninguna garantía de que esos recursos después se traduzcan en economía productiva. Mucho mejor, mucho más eficaz en términos de economía de mercado, que la gente tenga más dinero disponible para consumir y, por lo tanto, para generar circuitos de riqueza. Claro, el problema es que esos grandes propietarios tienen defensores muy poderosos, a pesar de que lo que hacen va en contra de un artículo de la Constitución española, a pesar de que es enormemente ineficaz, además de que perjudica a la mayor parte de sectores económicos, a la pequeña y a la mediana empresa, y perjudica las capacidades de consumo. Pero ellos tienen instrumentos que les permiten una defensa continua cada día de una situación que es absurda en términos de justicia social, en términos de legalidad constitucional y en términos de eficacia económica. Y eso nos lleva a un planteamiento que es fundamental para entender lo que puede ocurrir en Madrid. Porque esa minoría no se equivoca. Esa minoría cuyos intereses tienen que ver con que se mantenga una estructura de privilegios absurda en términos de eficiencia económica, tienen muchos poderes económicos, muchos periódicos, muchas televisiones que les van a defender, pero son menos, son menos gente. Si esto nos ponemos a argumentarlo y a poner datos encima de la mesa, es absurdo que haya que cuidar a una minoría que ni genera empleo, ni es necesaria y vital para el funcionamiento de la economía en nuestro país. Lo que pasa es que esos no dejan de ir a votar nunca, nunca. Por eso en esta campaña o en esta precampaña a mí me parece un error que las formaciones políticas nos pongamos a hablar de nosotros mismos. Yo no voy a pedir el voto para Unidas Podemos, porque creo que esto no va de partidos. Esto va de si vota solamente la misma minoría de siempre o si la gente que muchas veces se ha quedado en su casa va a votar. Esto no va de que los partidos se lancen pullitas los unos a los otros. Eso es un mecanismo que la derecha ha utilizado con muchísima inteligencia. Que los partidos de izquierda se pongan a darse codazos entre ellos es el mayor efecto desmovilizador que ha funcionado en Madrid en los últimos años, y es evidente cómo ha funcionado para permitir la victoria a la derecha. Por eso ni voy a pedir el voto para nuestra formación política, ni van a escuchar de mí una sola mala palabra con respecto al resto de formaciones progresistas. Lo único que pido a la gente de los barrios trabajadores, a la gente de las ciudades del sur, a la gente de Henares, a la gente de los pueblos de la Comunidad de Madrid, que vayan a votar lo que les dé la gana, lo que en conciencia entienden que tienen que votar, pero que no tengan que sufrir la humillación de ver cómo los niveles de participación en el barrio de Salamanca son mucho más altos que en Parla, que en Vallecas, que en Pinto, que en Alcorcón, que en el corredor de Henares. Simplemente eso, que voten lo que les dé la gana, pero que no se vuelvan a quedar con la sensación de que una minoría muy ruidosa, que no fallan ni uno cuando hay convocatoria electoral, tienen que decidir como minoría las políticas de vivienda que después afectan a la mayoría. Y con que ocurra eso,
Con que ocurra eso, con que una mayoría social que existe en la Comunidad de Madrid se levante por la mañana el día 4 de mayo y vaya a depositar su voto para que no vuelva a ocurrir que en barrios como Salamanca hay un porcentaje de participación mucho más alto que en los barrios y ciudades trabajadoras de la Comunidad de Madrid, entonces a lo mejor puede haber una política de vivienda, una política sanitaria, una política educativa, una política fiscal que represente los intereses de esa mayoría que no hace ruido, que no insulta, que no da golpes con palos de golf, pero que es la mayoría de la Comunidad de Madrid.